Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir, como siempre, toda la información política y económica. Estamos dándole un cierre a un intenso mundial de fútbol que no tuvo la final que esperábamos, pero dejó bien alto el fútbol argentino. Los futbolistas dieron todo en este mundial de Estados Unidos, México y Canadá. No pudo ser, España se llevó merecidamente el título. 1-0 fue la final y un inédito festejo en Madrid. Se habla de más de 2 millones de personas celebrando con la selección española esta Copa del Mundo. La mayoría de los jugadores argentinos volvieron al país. Mucha tristeza se vio en esta final por parte del equipo liderado por el Lionel Messi. No pudo ser, pero el segundo puesto también fue relevante para una Argentina que dio todo hasta el último minuto y creo que mucha gente lo celebró de esa manera, más allá de la tristeza que provocó esta derrota en la final. Iván Damianovich, ¿cómo estás? José, buenas noches, un gusto escucharte, ¿cómo estás? Bueno, terminó el Mundial, lo vivimos con bastante intensidad, no se logró tal vez el objetivo, pero me parece que la selección dio todo hasta el final, ¿no? Sí, evidentemente, José, tenemos que remontarnos a otra época, ¿no? También para encontrar un campeonato mundial seguido o un subcampeonato seguido de un campeonato. En definitiva, lo que sucedió en el 86 con Bilardo y luego en el 90 con el mismo técnico, de alguna manera, bueno, nos trajo ese recuerdo amargo, triste, pero también con la tranquilidad de poder haber estado, bueno, en un lugar donde son muy pocos, ¿no? Los que llegan. Eh, está la frase famosa, ¿no? De que nadie recuerda los segundos, pero me parece que es un poco injusto, un poco ingrato esa consideración, porque bueno, si bien más allá, lógicamente, que uno quiere ganar, no debe tampoco por eso dejar de reconocer el mérito, el trabajo. Pero además, José, déjame, si querés, en tiempos de tantos desencuentros, de tanta violencia verbal, de tanta intolerancia, de tanto insulto liviano, encontrar un equipo de fútbol, ¿no? Una disciplina que precisamente no se caracteriza, si querés, por el nivel de instrucción, el nivel cultural, muchas veces, o el nivel incluso educativo, ¿no? Muchos de los chicos que juegan al fútbol arrancan muy, muy jóvenes, incluso postergando bueno, de alguna manera demorando su educación, su nivel cultural, y sin embargo nos han dado a todos una clase magistral, ¿no? Una masterclass, como le gusta decir al presidente de la Nación, en términos de valores, en términos de educación, en términos de tolerancia, en términos de convivencia, con mensajes que creo que a la Argentina le hacen mucho bien, ¿no? Es muy, muy necesario. Entonces yo me quedo primero con una lógica performance deportiva subrayable, ¿no? La verdad es que lo que han demostrado los jugadores en este campeonato es muy destacable, más allá de que podemos discutir después algunos que otros partidos o algunas que otras resoluciones. En definitiva, se llegó a la final de una Copa del Mundo con mucho más equipos que el anterior. Y por otro lado, lo que digo, ¿no? Un técnico que ha sabido conducir desde los mensajes, y desde la tranquilidad de saber bueno, que es un deporte, pero que tiene mucho para enseñarnos. Creo que a los argentinos eso nos viene bien, insisto, en tiempos de desencuentros,
en tiempos de violencia, donde muchas veces la violencia viene desde lo más alto a nivel institucional. Bueno, acá se mostró que hay otro camino posible, con frustración, pero también con esfuerzo y con mucho trabajo, con mucho trabajo que finalmente termina siempre rindiendo. Sí, realmente se jugó un gran mundial y España fue un enorme equipo, indudablemente. Así todo, Argentina dio pelea. eh, y bueno, ahora una nueva etapa. Scaloni aparentemente va a estar hasta fin de año con su contrato, que eso dice, y después definirá qué es lo que hace el técnico argentino y su equipo también enorme, un equipo de colaboradores de primera línea. Da la sensación de que hay un cierre de etapa, ya muchos jugadores no van a continuar en el equipo. Pero lo que han dado bueno, en Qatar con la Copa del Mundo y en este subcampeonato en Estados Unidos ha sido realmente enorme, y me parece que la gente así lo ve, más allá de alguna polémica sobre el final que ha desatado sobre todo en algunos países europeos. Hacemos una pequeña pausa, Iván, y ya vamos con la primera entrevista de hoy. Bueno. Todas las noticias en un solo lugar. Asteriscos TV, la información clave para decidir en un mundo que no da tregua. Tiempo de hablar de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de la Argentina. Iván, un interesante sondeo hizo la DC Consultores, y estamos en línea con el analista de esa consultora, Diego Fornari. Diego, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, estamos acá junto a Iván Damianovich, estábamos mirando este llamativo e interesante estudio que ustedes han hecho, un modelo analógico que da miedo. De alguna manera, analizando bastante a fondo lo que es la provincia de Buenos Aires, cuáles son las preocupaciones de los bonaerenses, qué está pasando con el gobierno de Axel Kicillof y bueno, qué es lo que está reclamando la gente. ¿Cuáles son los principales lineamientos que ustedes recogieron en este sondeo, Diego? Bien, este sondeo es de finales del mes pasado, con una muestra de 1.300 casos. Lo que venimos haciendo es dándole una continuidad ya a los informes anteriores, y se repiten algunos patrones que tienen que ver fundamentalmente con el reclamo sobre seguridad, el recorte en el gasto público, cuando preguntamos sobre el presupuesto provincial, un desgaste grande de la gestión de Axel Kicillof en términos de un modelo viejo, vetusto, que no se ocupa. La sensación que nosotros recogemos principalmente es de que la ciudadanía entiende que el gobernador no está ocupándose de los temas centrales, y está empezando a pensar en un cambio de modelo que nosotros lo emparentamos un poco con el modelo del interior versus el modelo del conurbano. Diego, buenas noches. Iván Damianovich te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tanto, digamos, podría describirse el clima, si querés, de la opinión pública, del electorado bonaerense, es atribuible exclusivamente a la gestión de Kicillof, si pudiéramos establecer esa comparativa, y qué tanto en realidad es consecuencia también, o eventualmente, de una ola a nivel nacional me refiero a acciones o tal vez a incluso, bueno, demoras en determinado desarrollo económico o crecimiento de la economía que termina impactando finalmente en el electorado, ¿no? ¿Cuánto es en todo caso atribuible o la gente le atribuye al gobernador, propio gobierno de la nación? Sí, eso lo estamos viendo, y hay una progresión, primero de la caída en la confianza del rumbo provincial,
lo que estamos viendo es que en ese sentido la gente percibe que la economía no arranca y que tiene que ver con el contexto nacional, ¿no? Hay una identificación, el 43.2% de los encuestados sostuvo que el principal problema es que la economía nacional no arranca y eso tracciona de alguna manera el contexto provincial. Pero por otro lado, también lo que estamos viendo es que la gente le está exigiendo al gobernador que cumpla con lo que tiene que hacer, ¿no? Nosotros, hay una pregunta que tiene que ver con cambios urgentes y la gente le está pidiendo al gobernador que atienda los principales problemas de la agenda ciudadana, que son la inseguridad. En ese momento había explotado el tema idioma, el empleo. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay una sociedad que identifica, por supuesto, que hay un ritmo aletardado de la economía que tiene que ver con el gobierno nacional, pero que también hay serios déficits por parte del gobernador que se ven sobre todo cuando hacemos esta comparación que nosotros trabajamos mucho en esta última encuesta con Valenzuela y con algunas modificaciones que había hecho en su municipio. Diego, también hay un interés de los consultados en que Kicillof imite algunas políticas del gobierno nacional. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, con la motosierra. Nosotros en realidad le preguntamos a la gente que si pudiese decir algo el gobernador en términos de presupuesto, qué sería eso, y tiene que ver con la idea de aplicar la motosierra. El recorte del gasto público, el recorte de las estructuras militantes, de los gastos que son de alguna forma innecesarios y que tiene que ver un poco con una de las políticas que llevó adelante el gobierno nacional, y que incluso vinculado también a la eliminación de tasas, que viene siendo promovido por el gobierno nacional y por algunos intendentes y legisladores en la provincia, es otra de las políticas que se le pide al gobernador que imite. Diego, cuando uno analiza el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires y encuentra este nivel de, ¿no?, que marcan frente a la gestión del gobernador, ¿aparece algún indicio de intención de voto, opción electoral atractiva, alguna alternativa al peronismo o todavía no, o es muy temprano para advertir esto? No, nosotros en Provincia de Buenos Aires todavía no estamos midiendo intención de voto, primero porque no hay candidatos tan claros como tal vez sí los pueda presentar el escenario nacional. Sí hicimos una consulta sobre continuidad a cambio y más del 57% optó por una alternativa de cambio, lo cual no implica que vaya a perder el peronismo, porque en un escenario con 5 o 6 candidatos el voto se dispersa. Pero a la hora de pensar también la imagen de los candidatos, vemos imágenes bastante golpeadas, atributos de algunos posibles candidatos del peronismo que no son los mejores para un escenario electoral, como por ejemplo el intendente de la Plata, Julio Lac, que se lo identifica con más de lo mismo, lo cual sabemos que es una carga negativa, o Mayra Mendoza con la burocracia en un sentido negativo. Así que todavía es apresurado pensar en intención de voto porque no está claro cuáles van a ser los actores. Esta respuesta, cuando ustedes le preguntan, bueno, un poco el escenario en la provincia y la gente habla de temor, siento que nadie nos cuida, que es el 60% de los consultados dice esto, ¿se está refiriendo puntualmente a la inseguridad o están hablando de otros componentes, Diego? No, principalmente es inseguridad, que de hecho es un parámetro que ya venimos observando en encuestas anteriores, y que incluso se está viendo. Nosotros estamos trabajando con encuestas provinciales y también por sección electoral. Medimos hace poco la sexta sección y pasa algo similar. La inseguridad es el principal problema que aqueja al bonaerense, pero también, si me preguntás, la sensación de abandono tiene que ver, me parece a mí, con esto de la agenda ciudadana. La percepción social va de la mano de entender que el gobernador no está entendiendo esa agenda ciudadana y por eso también se sienten abandonados, más allá de que, insisto, el principal problema es la inseguridad. Diego, gracias, que te vaya muy bien, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí estaba Diego Furnari de ese consultor. Es un interesante trabajo de sondeo en la provincia de Buenos Aires sobre cuáles son las necesidades y los reclamos que está haciendo el bonaerense en lo que es el mayor distrito del país. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Bueno, y ahí estamos escuchando Love, un clásico, lógicamente, pero en esta oportunidad cantada por Michael Bublé, que merece también un reconocimiento. En las últimas horas salió a bancar al albiceleste, en esta especie de campaña anti-argentina que se está dando en algunos lugares, con algunos famosos. Bueno, a partir de lo que fue el Mundial y de la, si se quiere, poco feliz actitud de la cantante española Rosalía, que fue quien de alguna manera festejó la derrota de la selección argentina. Bueno, Michael Bublé, que como saben está casado con la argentina Luisana Lopilato, respondió de alguna manera esos ataques y lo hizo, bueno, comentando a una seguidora. Le dijo: no estés celosa, sos mejor que eso, no todos pueden ser argentinos. Bien ahí por Bublé una vez más, bancando a nuestro país. You know that love was made for me and Bien, ahí estaba Michael Bublé, lo escuchábamos en Asteriscos. Iván, se estaría por confirmar la visita del Papa a la Argentina, también a Uruguay y Perú. Se habla de noviembre, hay reuniones. ¿Cómo viene ese tema? Mira, José, vos sabés que eso es una información que siempre está muy encriptada, se transmite casi de manera simultánea entre Buenos Aires y Roma y de un día para otro. Es una especulación que viene creciendo. La intención del Papa ya la expresó en alguna oportunidad, las ganas de ir a la tierra de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, de alguna manera, bueno, cumpliendo tal vez aquella intención nunca concretada de Bergoglio, ¿no? Y efectivamente, José, la especulación es que el Papa podría venir a Argentina a mediados de noviembre y estaría 3 días en la Argentina. Se especula con una visita en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, una visita también en Córdoba o incluso Santiago del Estero, que es la cuna de la patria. Pero bueno, todavía no está claro, todavía no está expresado de esta manera. La verdad es que obviamente va a aprovechar León XIV para visitar Perú, cuya nacionalidad tiene. Recordemos que el Papa
Robert Prevost es, además de norteamericano, peruano por adopción y pasó muchos años allí, con lo cual él tiene un vínculo muy, muy fuerte con Latinoamérica. Y ha manifestado que tiene intenciones de visitar la región. Este Papa, José, sigue los pasos de Francisco. Basta ver Ujú. un poco el ministerio que ya está llevando adelante desde hace más de un año y las visitas, ¿no? Si bien ahora está en un periodo de descanso estival ahí en Castel Gandolfo, ha estado hace muy poquito en Lampedusa también, que fue el primer destino del Papa Francisco, allí sobre el Mediterráneo, para denunciar con su visita lo que es lo que la Iglesia viene sosteniendo enfáticamente sobre la crisis de los migrantes, una de las crisis más graves que atraviesa el mundo en estas épocas. Y en ese sentido podemos decir que lo que Francisco denominaba las periferias existenciales forman también parte de este apostolado del Papa León XIV, que bueno, lógicamente al venir a Latinoamérica, si finalmente se concreta, se inscribe dentro de esa misma lógica. Así que bueno, aguardando la información que se confirme, esperemos pronto, en sintonía con el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina, podemos especular a ciencia cierta de que el Papa León XIV estaría visitando nuestro país en el mes de noviembre. Vamos a aguardar, por lógica prudencia, la confirmación oficial, pero es una versión cada vez más fuerte que estamos tratando los periodistas. Bueno, ojalá sea así. Hay millones de fieles que aguardan esa visita. No pudo ser con el Papa Francisco, ojalá sea con el Papa actual. Me está llamando la atención, Iván, una información que publica clarín.com. Dicen que los dueños de ChatGPT advirtieron que bueno, todo lo que es el andamiaje de la inteligencia artificial se descontroló y se hackearon entre Ujú. sí. Es una información que publica Clarín ahora, eh, y que hace acordar al mundo de Terminator, ¿no? Bueno, claro, es que Terminator, José, es prácticamente, si querés, a esta altura, una posibilidad cada vez más real, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido, efectivamente, recordemos que OpenAI es la empresa, ¿no? Que tiene la aplicación del ChatGPT, que es lenguaje natural que fueron aprendiendo las máquinas, ha llegado a un nivel tan avanzado que se han descontrolado en una prueba de seguridad, según informa la empresa. Y bueno, esto es un riesgo enorme, enorme para la humanidad que ha terminado de crear una tecnología capaz de destruir a la propia humanidad. De modo que la posibilidad y esto se está dando cada vez de una manera más frecuente, ¿no? Los debates en foros a niveles internacionales, la posibilidad de regular el crecimiento de la IA o de establecer nuestros hechos incluso, se van a terminar por imponer por necesidad, ¿eh? Lógicamente. Y esto no es solamente el avance de la inteligencia artificial, José. Estamos también hablando también de todo lo que es la tecnología, de las nuevas tecnologías en el mundo, y que están produciendo en algunos casos serios conflictos, serios problemas sociales. Sin ir más lejos, en el día de ayer, Francia, bueno, acaba de decidir de prohibir las redes sociales para los menores de 16 años. Es decir, es una reconfiguración de la influencia de las nuevas tecnologías sobre la civilización. Y esto, así como Terminator, decías vos, es la historia final, ¿no? Es finalmente el dominio de las máquinas. Bueno, vemos que también la humanidad tiempo para evitar que suceda, ¿no? El futuro no solamente será apocalíptico en las pantallas del cine, sino también en la vida real.
Y la empresa habla de un incidente cibernético sin precedentes, dijo que va a hacer una investigación a fondo, pero bueno, es la advertencia que venían realizando distintos especialistas. Bueno, habrá que ver qué se descubre sobre esto y qué forma se encuentra de controlarlo. Pero me llamó la atención porque refleja lo que el cine de alguna manera mostró hace tiempo, ¿no? Y capaz que todo se termina recién desenchufando. Sí, Sí, porque en definitiva, y claro, porque en definitiva acá es un tema que se está retroalimentando, regenerando de una manera cada vez más sofisticada. Esa es la dinámica, ¿no?, de la inteligencia artificial, que por otro lado requiere de mucha energía, con lo cual es también un gran desafío, ¿no? Y lo dijo ujú. el propio Elon Musk cuando planteó un escenario catastrófico. Si hubiera algún momento de crisis energética global que de alguna manera pusiera en crisis la provisión energética, entonces todo lo que tiene que ver con, bueno, lógicamente, ¿no?, con el desarrollo tecnológico entraría en un proceso de deterioro enorme, así que, y la vida de las personas. Para bien y mal dependemos enormemente de las tecnologías, pero bueno, este es un debate que se está abriendo y que seguramente va a ser mucho más rápido para poder encontrar un curso natural y que el problema sea de alguna manera encauzado para bien de la humanidad, lógicamente, ¿no? Iván, gracias como siempre. Nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, José. Gracias. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Cuit 30 57 14 21 35 2.
Bien, casi 32 minutos pasaron de las 21, los seguimos acompañando en asteriscos, información clave a mitad de semana. Otra información saliente de la jornada está vinculada con el acuerdo sellado entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Permitirá a ese reino tener un programa nuclear. Es toda una novedad en el marco de la fuerte restricción que aplican Estados Unidos y sus socios para evitar que prolifere el armamento nuclear en zonas del mundo controversiales, con muchos enfrentamientos. Bueno, finalmente Estados Unidos acordó con Arabia Saudita que va a poder tener un programa nuclear justo en momentos en que hay mucha preocupación por el desarrollo del programa nuclear en Irán. Es uno de los puntos centrales de los bombardeos que está realizando Estados Unidos sobre Irán. También, por supuesto, la presencia en este conflicto de Israel. Bueno, ahora llega esta novedad de que al poderoso y riquísimo reino de Arabia Saudita se le va a permitir desarrollar lo que es la apertura a el enriquecimiento de uranio, clave para desarrollar tecnología nuclear, no solo en la producción de energía, sino también a futuro en el desarrollo de armas con todo lo que eso significa, ¿no? Es una de las noticias internacionales salientes de la jornada y toda una novedad en este escenario bastante inestable vinculado con todos los países que rodean a Arabia Saudita. Hoy se conocieron algunos datos que están reflejando que la economía no arranca. Información del INDEC de mayo que está mostrando que la actividad económica está en terreno negativo en ese mes. Ya había ocurrido en abril. Por eso queríamos conversar unos minutos con un especialista que es el director de la consultora analítica Claudio Caprarulo. Lo tengo en línea. Claudio, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre. Bueno, ¿qué evaluación hace de estos números que dio el INDEC que ustedes de alguna manera estaban previendo? Bueno, a ver, un punto hubo una sorpresa negativa, ¿no? Porque nosotros teníamos un modelo que nos daba que en el mes de mayo había existido un leve crecimiento de la economía respecto al mes de abril, ¿no? Sin embargo, lo que informó el INDEC hoy es que hubo una marginal caída, más allá de que si comparamos mayo de este año respecto a mayo del año pasado, la economía también tuvo un leve crecimiento. Lo que está claro es que estamos en un proceso de desaceleración de la tasa, ¿no? De crecimiento de la economía, y todos los meses cuando vemos qué pasa con el EMAE se repite lo mismo, ¿no? Tenés básicamente sectores que traccionan. Este mes, por ejemplo, en mayo, por ejemplo, creció fuertemente la producción minera, también crece lógicamente hidrocarburos. Este mes, en mayo, uno de los problemas fue lo que pasó con el agro, pero bueno, más o menos siempre son los mismos sectores que traccionan cuando se repite, por ejemplo, la caída en lo que es el comercio y lo que es la industria, ¿no? Entonces, es difícil pensar también con esa dinámica de crecimiento y cómo están seteadas el resto de las variables de la economía, que los próximos meses veamos un cambio rotundo a esta tendencia de un crecimiento más marginal de la economía en términos agregados. ¿El hecho de que la industria no reaccione es una de las claves en todo este escenario? Sí, claro. Bueno, la industria tiene un peso importante en la economía de forma transversal, ¿no? Por un lado, como demandante de mano de obra. Nosotros vimos, por ejemplo, que el dato que conocimos hoy es del EMAE, ¿no? Lo que permite es estimar la producción mensual. Sin embargo, el dato fuerte que miramos es lo que pasa con el PBI, que es un dato que se informa trimestralmente. El último dato que tenemos es del primer trimestre de este año, y ahí vimos que la economía creció, y sin embargo después cuando vemos qué pasó con el mercado de trabajo, también se destruyeron puestos de trabajo registrados, y los que aumentaron fueron de la informalidad. Por eso la tasa de desempleo se mantuvo casi constante, mejoró pero muy poquito.
Entonces, la industria que no crezca implica menos demanda de mano de obra, y por otro lado también tiene un costado fiscal importante, porque entre la industria y el comercio representa más del 50%, por ejemplo, de la recaudación del IVA. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, bueno, ¿cuál es el problema de tener una industria que no traccione, que caiga su producción mes a mes? Bueno, se refleja en otros indicadores de la economía y da cuenta de la discusión respecto de si este modelo de crecimiento que elige o que puede tener el gobierno es sostenible en el tiempo. Y bueno, y los sectores que se están desarrollando, se vienen mencionando el agro, petróleo y gas y minería, pero aparentemente eso por ahora no alcanza para fortalecer el mercado de trabajo. Claro, a ver, son sectores que son muy relevantes hoy en día, por ejemplo, porque aportan divisas, ¿no? Porque claramente también ayudados por el fuerte crecimiento de los precios internacionales, más el aumento de su producción local, lo que están generando es que lo que vemos en la economía mes a mes, que es récord en el nivel de exportaciones de la Argentina. Ahora, estos sectores, por cómo están conformados, y por las características propias, hacer lo que le decimos los economistas capital intensivos, no demandan tanta mano de obra. Son clave claramente para las provincias en las cuales están alojados. Vemos que Neuquén, por ejemplo, es la provincia que muestra los mejores indicadores de todas las regiones. Es, por ejemplo, una de las únicas dos en las que creció el empleo formal en el último tiempo es Neuquén, y en segundo lugar Río Negro. En el resto hubo pérdida de puestos de trabajo. Vemos también que la minería claramente va a ser clave en las provincias del norte, ¿no? Con todos los proyectos que se están anunciando, entre otras cosas, en el marco del RIGI. Entonces, en esas provincias va a ser muy importante, y por lo que hablábamos antes, por empleo y por lo fiscal. Ahora, no te alcanza para traccionar la pérdida de puestos de trabajo que tenés en la industria manufacturera o mismo en la construcción, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en Rosario, en Santa Fe. Bueno, hablabas del RIGI, el régimen para grandes inversiones, que bueno, está mostrando, por supuesto, actividad, miles de millones de dólares, pero da la impresión que los grandes capitales todavía se rehúsan a venir a la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, hay anuncios importantes. De nuevo, la palabra lo dice, ¿no? Son anuncios, todavía esos proyectos se tienen que implementar, tienen que hacerse esos desembolsos en la economía, seguramente también cuando empiecen a implementar se van a traccionar más de los costados positivos de lo que veníamos señalando, pero claramente lo que vemos es que, lógicamente, las inversiones están viniendo a sectores muy específicos de la Argentina, donde principalmente lo que tenemos son ventajas comparativas producto de recursos naturales. No estamos viendo grandes capitales ni que vengan a hacer, por ejemplo, proyectos de infraestructura, por ejemplo, a montar empresas para generar provisiones al mercado interno, sacando por ahí un poco lo que está pasando con la industria automotriz y las marcas que están viniendo de China, que son las únicas, entre otros casos, no las únicas, pero son principalmente las que están creciendo en patentamientos, cuando hace varios meses que vemos que los patentamientos de autos, en el mejor de los casos, están estancados, ¿no? Dejaron de crecer. Ujú. ¿Ustedes qué estimación, a partir de estos últimos datos, qué estimación están haciendo de crecimiento para este año, Claudio? Mira, nosotros tenemos una estimación de crecimiento un poco por encima del 2%, ¿no? Que va en línea con lo que estuvimos viendo, estos primeros meses, y también la dinámica que se espera para la segunda mitad del año, porque recordemos que el gobierno también tiene que, más allá de que lo que vemos es una menor volatilidad financiera, ¿no? Sobre todo en el precio del dólar, más allá de lo que pasó sobre todo en junio, que cerró con un 5% de aumento del tipo de cambio oficial, el gobierno está tratando también de acumular dólares y dar la señal de que el año que viene, que va a ser un año de elecciones, en el que por definición en la Argentina la gente busca dolarizarse, previendo de qué puede pasar después del resultado de octubre. Eso lo que también hace que el gobierno en un punto, al menos en el frente financiero, se sienta cómodo
con este nivel de actividad, porque también lo que permite es que haya menor nivel de importaciones, ¿no? Más allá de lo que pasa con el precio de lo que importamos, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, cayeron en cantidades en junio las importaciones de bienes de consumo. Ujú, ujú. Claudio, gracias como siempre, que te vaya muy bien, ¿eh? Igualmente, un gusto, buenas noches. Ahí estaba el economista Claudio Capraruro, director de la consultora analítica en Asteriscos. Seguinos en nuestras redes sociales, Asteriscos TV, en Facebook, X, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and chased you away all life. But you misread my meaning when I met you. Close the door and left me Se está gestando una nueva canción entre Elton John y el fallecido cantante George Michael sobre un material que dejó inédito este último antes de su fallecimiento en el 2015. Se trata del tema This Kind of Love. Es una composición escrita en 1993, luego del gran éxito que grabaron en 91, que es lo que estamos escuchando, No dejes que el sol se ponga sobre mí. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John. I can't find all the right romantic line. You see me once, see the way I feel. Don't discard me, baby, no. Just because you think I mean you harm. Just because you think I mean you harm, no. But these cuts I had, they need love, to help them heal. Oh, don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always somebody else I see. Hermosa canción de Elton John y George Michael. La escuchábamos en Asterisco, la compartíamos con ustedes.
Vamos a conversar ahora con Adrián Tacone, con todo el balance que Todo al aire. dejó este intenso Mundial Muy bien. 2026. Adrián, ya te tenemos en línea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo va? A vos y a toda la Bueno, audiencia. Y bueno, ¿qué dejó este Mundial? ¿qué no dejó, no? Ujú, Dejó lo primero que uno puede decir, un equipo argentino tremendamente identificado con la gente, o la gente, mejor dicho, identificado con el equipo argentino. Y bueno, y la despedida de Messi de los mundiales, algo que para mí fue totalmente extraordinario, porque la verdad no se pensaba que Messi iba a terminar los mundiales jugando de la manera que jugó, ¿no? Obviamente. ujú. Bueno, y elegido Messi por la gente en el ranking FIFA como el mejor en su puesto. Sí, sí, Hizo 10 goles, ¿no? 8 goles, José. 8 goles, pero a 8 goles, Lionel pero además Messi. fue el mayor asistidor de los goles en la Copa. No, una cosa increíble para una persona de 39 años. Lógicamente que el pueblo argentino, el futbolero, y en general el pueblo, ¿no? Terminó con ese sabor a poquito, ¿no? Porque estaba tan cerca del campeonato Sí, que sí. Había mucha este ilusión. mucha ilusión, que no estaba mal fundamentada tampoco, ¿eh? Ojo, no tenía sus argumentos esa ilusión. Lo que pasa que lógicamente, vuelvo a lo que alguna vez hemos hablado, esto requiere de detalle, ¿viste? Y los detalles no estuvieron en el último partido. España jugó muy bien el Mundial, muy bien. Imagínate que le hicieron solamente un gol. Y bueno, terminamos perdiendo recién en la prórroga y con un Dibu Martínez excepcional, ¿no? Ujú, ujú. Así que, digamos, Muchas un tapadas montón de clave cosas. de parte del... Sin duda que fue todo, casi te diría de película. Todo el camino de Argentina en el Mundial fue de película. Las remontadas contra Egipto, contra Inglaterra, contra Suiza. Yo creo que ahí hubo mucho desgaste. Se jugó Ujú. de más. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Se Sí, jugó claro. tiempo de más. Y eso fue mermando piernas, cabeza, físico, la recuperación no fue la misma. Todos condimentos que a la larga te pasan factura, lógico. Ujú. Bueno, y ahora pensar en el 2030, un mundial que también va a ser especial, porque uno de los Sin partidos se va a duda. jugar en Argentina, se cumplen 100 años de los mundiales de fútbol. Argentina ya Sí, está clasificada para este mundial, sí, pero exacto. igual, Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿M? Aparte pero de, igual obviamente, Portugal, va a Marruecos y jugar España. va a jugar las Sí, sí, eliminatorias sí. igual. Ujú. Exactamente. El punto lo que quiere hacer, o por lo menos lo que va a proponer la Conmebol, es que el Mundial próximo sea de 64 equipos. Un gran debate que se viene, habrá que ver si se reúnen las condiciones necesarias para eso, ¿no? Porque la idea, tanto sea de la Conmebol como de la AFA en este caso, es que por lo menos Argentina juegue todo su grupo en el país, ¿no? Paraguay lo mismo y Uruguay lo mismo. Y que la parte final del torneo se termine, obviamente, en España, en Portugal o en Marruecos. En Marruecos ya están preparando y están armando un estadio para 115.000 personas. Imagínate la Impresionante, infraestructura, ¿no? Pero impresionante. bueno, será otro capítulo, pasará todavía bastante agua bajo el puente. Obviamente todos creemos que Lionel Messi no va a llegar por una cuestión de edad, lógico, no va a tener 43 años, pero confío en que Argentina tiene renovación y jugadores para afrontar la era post-Messi. ¿Te acordás que en una época tuvimos la era post-Maradona? En donde Sí. decíamos, ¿y ahora quién viene? Bueno, Ujú. tardamos un par de años y apareció este Rosarino zurdo que revolucionó todos los libros de historia del fútbol, ¿no? Veremos cómo se encamina la cosa. Yo creo que el primer objetivo tendría que ser convencer a Scaloni para que se quede. Eso sin duda. Claro. Bueno, dijo que lo va a decidir a fin de año cuando termina su contrato, ¿no?
Por eso. Desde ese punto es que podemos pensar en qué va a pasar con la selección, ¿no? En el medio va a haber unos amistosos, seguramente uno va a ser en la cancha de River a modo de despedida para varios de los jugadores, como puede ser Otamendi, ¿no? Que ya 38 años jugó un mundial muy bien a la edad que tuvo y en los momentos que estuvo jugando, pero bueno, volvemos a lo mismo. Todo pasará por la decisión de Scaloni, que yo creo que tendría que seguir. Sí, indudablemente ha hecho un trabajo notable con todo su equipo. Veremos qué decide él. Me parece que está más en manos de él que de Sin la duda. AFA, Sí. pero bueno, tiene varios meses para pensarlo todavía. Adrián, y gracias por todo el trabajo realizado, tanto para la radio como para el portal. Faltaba más. Un Y placer, ¿sabes qué? seguramente Es un placer. nos contactaremos en la fecha FIFA, seguro que es en noviembre, ¿no? Antes de las definiciones Dale, de fin José. de año. Y también vamos a tener, por supuesto, la Copa América, falta todavía, pero el tiempo pasa volando. Copa América 2028, Argentina puede ir por el tricampeonato. Te mandamos un Ojalá. fuerte abrazo. Igualmente, José, hasta siempre. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Esta locura no la traten de entender. Con la pelota al pie, la gambeta justa, llega a Asteriscos Julio César Vera con toda la información del fútbol. Y ya lo tenemos en línea Julio César Vera. Julio, ¿cómo estás? José, buenas noches para vos y toda la audiencia de Asteriscos. Ya dando vuelta a la página de lo que fue el Mundial, ya arrancamos con el fútbol doméstico, fútbol sudamericano, fútbol Conmebol, donde ya arrancó la Copa Sudamericana, José, donde ayer Tigre ganó 3-0 ante Nacional en Montevideo, donde el equipo de Victoria fue contundente y goleó para traer tranquilidad de lo que va a ser la vuelta la semana que viene en Tigre, donde va a enfrentar nuevamente a Nacional, donde se vieron disturbios importantes, donde hay un herido de bala por parte de la emboscada que hizo el Club Nacional, o hinchas mejor dicho, a los micros que estaban ahí con los hinchas de Tigre. Ujú. ¿Y qué está pasando con Boca, Julio? Con Boca, mañana Boca arranca su etapa al plano internacional, donde va a jugar su repechaje ante O'Higgins, el equipo chileno, 21-30, donde en los playoffs y en los octavos de final enfrentaría, si es que mañana saca un buen resultado, ante Recoleta de Paraguay, donde la semana que viene, el jueves 21-30, visitará nuevamente a O'Higgins, donde Boca hay algunas bajas importantes que hay que mencionar. Carlos Palacios, el chileno, que iba a ser de la partida mañana, terminó lesionándose hoy nuevamente y resintiéndose del desgarro que lo viene aquejando ya varios meses, el chileno, que no puede asentarse en el equipo del Vasco Arrobarrena, donde también Milton Jiménez, Leandro Lozano, el flamante refuerzo de Boca, y Agustín Marchesín son los lesionados que no contará mañana el Vasco enfrentando por Copa Sudamericana. ¿El torneo clausura ya arranca también? Arranca mañana, donde el campeón del fútbol argentino, 19:30, va a recibir a Rosario Central, al equipo de Ángel Di María, donde los jugadores, los equipos grandes del fútbol argentino, River, Barraca Central 19:15 el sábado, y el domingo Deportivo Riestra recibe a Boca Junior 19:30. ¿Hay novedades en River con el mercado de pases? Por ahora, lo único estancado es la llegada de Ángel Correa, donde ya él se despidió del Club Tigre de México
pero por ahora no llegan a buen puerto de lo que es River con el jugador para traer a este jugador de 31 años después de su gran paso por el Atlético de Madrid recalando al fútbol mexicano, que ahora tendría que llegar a River, pero por ahí faltan detalles todavía que ajustar, y donde hoy también Juanfer Quintero habló con los colegas de ESPN mencionando que no es el agrado ni tampoco Coudet le dijo que lo va a tener en cuenta en esta nueva etapa de River. Así que es un bombazo de parte del colombiano que mencionó que no es tenido en cuenta por Coudet. Bueno, un jugador que fue muy importante para River, ahora se quedaría afuera. Y se viene un nuevo Gran Premio de Fórmula 1, Julio. Exactamente, el Gran Premio de Hungría, donde arranca el viernes con la práctica libre, 8:30, después al mediodía, 12 horas, también la prueba libre, donde Colapinto no va a estar porque le deja la banca al piloto suplente, a Paul, mejor dicho, Aron, donde va a hacer su debut en esta temporada en la Fórmula 1, donde por protocolo, o mejor dicho, por reglamento, tiene que ceder Colapinto su lugar, donde el sábado la práctica libre 3 sigue 7:30 de la mañana y clasificación a las 11, y después el domingo 26 de julio la carrera a las 10 horas, donde va a ser obviamente el cierre de temporada, mejor dicho, de Franco Colapinto, que viene de hacer una buena actuación en Bélgica con 10, recalando a la posición 10 y sumando un punto. Después obviamente el receso de verano y la vuelta en agosto recién en el Gran Premio de Países Bajos. Bien, muy completo como siempre, Julio. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos reencontramos la semana próxima. Lo último, José, el título histórico para el fútbol femenino de la Academia, que se va a poner contento Roberto Blanco, que por primera vez en su historia Racing Club se coronó campeón de fútbol femenino. Bien, bueno, muy buen dato. Un abrazo, Julio. Un abrazo. Ahí estaba Julio César Vera con un amplio informe en materia deportiva. Nosotros nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre el miércoles próximo desde las 21. Chau. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.